Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo ya bastante sin subir contenido sobre estrategias relacionadas con trading o con análisis cuantitativo en los mercados. Y hoy me quiero, bueno, retomar un poco ese tema porque quiero enseñaros un par de métricas que me parecen muy interesantes una vez que vosotros hacéis backtest de estrategias de trading. Y bueno, yo no las había utilizado mucho hasta hace poco y me parece que está bien que las podamos repasar. Estas dos métricas que vamos a ver son la MAE, se llama, que sería la máxima excursión negativa, y la MFE, máxima excursión positiva. ¿Y qué quiere decir esto? Pues son dos ratios, digamos, que lo que nos van a medir es cómo se comportan las operaciones que nosotros metemos una vez que estamos dentro, desde que nosotros entramos hasta que nosotros salimos. Es decir, nos va a medir cuánto se va a ganar o más bien, cómo va a ser ese flotante que hay ahí, ¿vale? Esa diferencia que va a haber. Y esto nos puede ayudar en el sentido de controlar el riesgo que puede tener nuestras operaciones. ¿Y por qué digo esto? A ver, porque os voy a mostrar algo aquí. Yo tengo aquí un backtest que he hecho de una estrategia. Y en principio el backtest es bueno, todo bien. Y aquí yo me puedo fijar en algunas cosas como el drawdown, que eso lo he explicado varias veces aquí en el canal, la rentabilidad y todo eso, que es lo que normalmente más nos fijamos. Y aquí abajo veis cómo nos sale la transacción no rentable, la mayor transacción no rentable, ¿no? En este caso pues me sale que es 20,65 euros. Entonces, una cosa que yo he hecho muchas veces es tener en cuenta esta máxima de transacción no rentable a la hora de medir el lotaje, sobre todo si tengo una cartera o algo. O al menos para comparar, ¿vale? Para comparar esta estrategia con la otra que puedas meter y demás. ¿Qué pasa? Que este valor es un punto al cierre, es decir, yo introduzco la operación o el robot o lo que sea que tengáis, introduce la operación y el cierre de esta operación ha sido el de la peor operación, digamos, es en 20 euros, ¿vale? Pero esto a mí no me dice lo que ha estado pasando durante el tiempo que la operación ha estado abierta. Solo me da el precio de diferencia entre precio de entrada y precio de cierre, ¿vale? Igualmente la transacción rentable, en este caso la transacción rentable es 20,37, la mejor, pero tampoco sé si esto, por ejemplo, ha podido llegar a 40 en positivo o 50, ¿vale? Yo eso no lo sé, esa es información que totalmente está perdida. Entonces, con estas dos métricas, tú puedes mirar qué ha estado pasando durante ese tiempo y tener más información. Porque evidentemente, si yo tengo una máxima transacción rentable de menos 20, no rentable, perdón, de menos 20, y quiero controlar el riesgo en base a ese valor, puede estar bien o puede no estar bien. Puede que el flotante haya sido mayor y por tanto yo he asumido más riesgo y no lo estoy midiendo, ¿vale? Yo puedo estar asumiendo aquí 40 euros, por ejemplo, o 50, no lo sé, depende de la estrategia que tengamos, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasa? Si vosotros tenéis una estrategia en la cual tenéis unos stop loss y profit muy definidos, muy cercanos a los precios de entrada, o que siempre pierde un 1%, un 2% o lo que sea, pues no va a tener mucho efecto este tipo de métricas. Ahora, si vuestra estrategia es parecida a como yo las tengo, las cuales no hay stop fijos, sino que los stop dependen del mercado, entonces sí es necesario ver esto, porque yo no sé dónde va a cerrar realmente la operación, ¿vale? Yo no tengo un punto fijo. Yo no digo 1% de riesgo, no lo sé. Entonces tengo que fijarme en estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a repasar lo que se refiere a esto. La fórmula, bueno, la voy poniendo por aquí la formulita para hacer esta máxima excursión positiva y negativa, pero es muy simple. Simplemente vais a tener que hacer la diferencia entre el precio de entrada de la operación y el máximo valor o el mínimo durante ese periodo, ¿vale? Y aquí en los gráficos bueno, en el día de hoy yo no voy a hacer es decir, no voy a hacer un ejemplo en plan en Excel o en R haciéndolo a los cálculos, porque aquí me sale ya directamente en MQL5, vaya en MetaTrader, en el backtest de MetaTrader, al ser un robot, pues me sale directamente calculado y el gráfico. Si un caso necesitáis o queréis que hagamos alguna vez un ejemplo de algo que vosotros tengáis, o de alguna operación en concreto, o de una historial o algo, pues me lo ponéis en los comentarios y también es un vídeo que se puede
que se puede hacer en base para que tengáis la fórmula, ¿vale? Porque también entiendo que a lo mejor hay personas que no tienen esto robotizado ni nada y no tengan, es decir, que lo que tengáis sería un historial de a lo mejor operaciones a mano, que también lo podéis calcular, ¿vale? Así que bueno, pero bueno, vamos a mirar el gráfico para entender un poco a lo que se refiere esto. Aquí, en estos dos gráficos, arriba tenemos la MF, que es la máxima excursión positiva, está en inglés que sería Maximum Favorable Excursion o algo así, y abajo la negativa, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la de abajo. Si aquí os he dicho que la peor operación que nosotros tuvimos al cierre fue de menos 20 euros, ¿vale? Pero nosotros nos venimos aquí abajo, al gráfico que está en rojo, y vemos que aquí en la escala vertical tenemos el profit, ¿vale? El profit es el beneficio de las operaciones que hubo. Y aquí tenemos el valor de la máxima excursión negativa. Si yo me vengo aquí, vais a ver que el profit, la peor operación, fue, como hemos visto, aquí alrededor de 20,65. Y a este puntito de aquí. Vemos en la escala vertical. Que puede ser la Y y la X, ¿vale? Ya como lo queráis llamar. Y en la máxima excursión negativa no fue menos 20. Si os fijáis, fijaos dónde está. Está casi en más de 40, en menos 45. ¿Ok? Es decir, esta operación, que fue la peor que yo tuve en menos 20, realmente estuvo perdiendo menos 45. Hubo un punto en el cual estuvo perdiendo menos 45. Entonces, si yo quisiera gestionar el riesgo de esta estrategia en base a la peor operación que yo tuve, yo no podría decir, bueno, la peor ha sido un 2, bueno, sería un 20 euros, vamos a poner que vuestra cuenta es de 1000 euros. Yo no podría decir que esto es un 2%, porque realmente yo estuve perdiendo 45. Yo llegué hasta un 4,5 casi, ¿vale? Entonces, esto te da una información mucho mayor que simplemente una pérdida eventual, ¿vale? Si nos fijamos en las otras, en todas las demás, lo vais a poder ver. Aquí tenemos otra operación que estuvo perdida, que llegó a casi menos 18 de pérdida, pero realmente estuvo perdiendo más de 30. Esta también perdió 12, solamente perdió 12, pero estuvo perdiendo más de 30. Y aquí tenemos muchos más ejemplos, ¿vale? Incluso en operaciones. Puede pasaros que operaciones que han salido positivas estuvieron perdiendo. Por ejemplo, esta. Yo tuve aquí una ganancia de unos un poco 5 euros, digamos, y estuvo perdiendo 15, ¿vale? Es decir, la realidad, si yo solo me fijo en que ganó, me estoy perdiendo gran parte de lo que ha pasado anteriormente. Es decir, una operación fue positiva, pero estuvo perdiendo. Entonces esto se puede medir también, lo podéis tener en cuenta. Por ejemplo, y ahora vamos a verlo en la parte positiva. También podemos estar en el mismo caso. Por ejemplo, pues en la máxima excursión positiva tenemos que la mayor ganancia fue esta, ¿vale? Fueron 20 euros, ¿no? Aquí, a ver, que lo calcula, que lo vemos bien, sería, sí, 20 euros aquí. La máxima excursión positiva que en este caso, pues sí, coincide, más o menos sería unos 20, ¿vale? En este caso no ha coincidido, pero no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué haber sido así, podría haber sido más. Si hubiera sido más, podríamos tener en cuenta, podríamos pensar que a lo mejor el sistema podría dejar un poco más correr esas ganancias, ¿vale? En este caso, pues no ha sido así. Tendríamos que estudiar también punto por punto lo demás, es decir, esta parte, la máxima excursión negativa, nos va a medir cuánto fue la máxima pérdida que tuvimos durante ese tiempo, independientemente del resultado final, y la positiva nos va a medir cuánto fue la máxima ganancia durante ese tiempo, independientemente del resultado. Por ejemplo, aquí en el segundo puntito tenemos que la ganancia sería alrededor de 19, ¿vale? Bueno, perdón, la máxima excursión positiva fue de unos 19, pero sin embargo, ¿en dónde cerró? En 12, ¿vale? Esto lo que quiere decir que estuvo ganando 19 euros, pero acabó cerrando en 12. Es otro valor que tenemos para tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora un ejemplo en un gráfico de MetaTrader, en un gráfico para que lo entendamos esto mejor, no solamente en este gráfico, sino que entendamos viendo el gráfico a lo que me estoy refiriendo. Igualmente,
Es decir, es una métrica muy poderosa. Es una métrica muy poderosa en el sentido de saber un poco más, porque cuando tú vienes aquí, esto sería, por ejemplo, el historial. Y si yo veo simplemente aquí, veo una entrada y una salida, solo tengo un punto en el cual estudiar. Pero sin embargo, si tú tienes una entrada y sabes lo que ha estado pasando durante ese periodo, tú vas a conocer mucho más cómo funciona esa estrategia que tú tienes, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo un ejemplo en MetaTrader para que dejar. A ver, vamos a ver aquí un gráfico. Este sería un gráfico de libra dólar. Por ejemplo, un ejemplo de la máxima excursión negativa, ¿no? ¿Qué podría ser? Por ejemplo, nosotros entramos, vamos a suponer que tiene un sistema que entra, por ejemplo, aquí, donde he puesto la flechita, ¿no? O aquí, ¿vale? Aquí va a entrar. Va a entrar en ese punto, vamos a poner aquí una línea horizontal. Y entraría en un punto de 1.3666. Ahí es donde hizo la operación. Y la operación la cierra. Vamos a insertar otra flecha. Vamos a suponer que la operación la va a cerrar aquí, ¿vale? La cierra. Es decir, abrió la operación el día 7 de marzo más o menos y la cerró el día 22 de marzo. ¿Ok? Vale, aquí. Vamos a poner una línea horizontal también aquí, ¿vale? Si nosotros hacemos el cálculo, entró largo. Pues evidentemente hubiéramos ganado, porque todo este periodo, es decir, si entra aquí, si cierra aquí, has ganado. Pero no fue todo el rato ganancia, ¿no? De hecho, nosotros entramos, hizo este recorrido, bajó, estábamos perdiendo, volvió a subir, estábamos más o menos a presión de entrada, volvió a caer hasta aquí. Hubo una caída hasta este punto. De manera que la caída, la que tuvimos, fue mayor que nuestra ganancia final. Es decir, estuvimos perdiendo eventualmente más porcentaje del cual al final ganamos. Entonces, la diferencia entre este punto de entrada y este punto máximo, mínimo en este caso, sería la máxima excursión negativa de nuestra operación. Entonces, es interesante saber esto, ¿no? Porque nosotros aquí tuvimos unos ciertos pips de ganancia que fueron unos 60 pips más o menos los que fuera. Y realmente estuvimos perdiendo más de eso durante un periodo de tiempo. Entonces, esta diferencia entre este punto y este es la máxima excursión negativa que tuvo el sistema, ¿vale? En esa operación. Ahora, vamos a suponer, vamos a borrar algunas cosas. Vamos a suponer lo siguiente, que entramos, vamos a suponer que entramos cortos, bueno, entramos largos, aquí. Por ejemplo, entramos largos aquí. Y en ese punto. Y cerramos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Vale, en este punto. Y ponemos las líneas horizontales para que lo veáis mejor. Aquí en esta flecha y se cierra en esta flecha, ¿vale? Desde aquí a aquí hay ganancia, ¿vale? Hay una ganancia, está claro que hay una ganancia. Pero, ¿fue lo máximo que se ganó? No, porque realmente si tú miras aquí, lo que pasó fue que entramos aquí y llegó hasta aquí. Uy, he puesto una línea que no era. A ver. Llegó hasta aquí. Desde aquí. Primero sube, cae aquí, vuelve a subir y llega hasta aquí. Por tanto, la máxima excursión positiva llegó hasta aquí, hasta este punto. Desde esta diferencia, desde aquí de la entrada hasta aquí. Esa es la máxima excursión positiva y el cierre fue aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros solo nos quedamos con el cierre, hemos perdido toda esta información. Esto nos daría igual. Realmente, si tú solo miras la diferencia entre entrada, cierre y entrada, tú te olvidas de todo lo que ha pasado por aquí. Esta zona central. Solo te interesa esto y esto, ¿vale? Entonces, es una pérdida en sí de información que te puede ser muy útil. ¿Para qué puede ser útil? Pues, evidentemente, pues para colocar los stocks, para saber cuánto es lo máximo que el mercado o el tiempo que te tira en la operación y cuánto puede ganar o cuánto puede perder. Especialmente para mí, creo que lo más importante es para el riesgo que estás asumiendo durante este periodo, porque está muy bonito cuando tú metes una operación y sale en positivo, pero durante todo este periodo, ¿qué?
también estás asumiendo un riesgo, ¿vale? Entonces, eso tienes que verlo. Y yo creo que eso es lo más interesante en este caso. Bueno, seguramente tiene más uso y para el tema de estudio sirve, pero en líneas generales me parece lo más importante. Así que bueno, espero que sirva, ya la podéis empezar a utilizar vosotros si estáis con el tema de bolsa. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.